Muy buenos días, chicos. Espero que se hayan relajado este fin de semana, ¿verdad? Y que todos estemos bien. Que a lo mejor el cambio de clima nos puede provocar algo como una especie de gripa, pero no que es el COVID, ¿sí? Bueno, pues cabe señalar que ahora van a exponer lo que es el grupo 4 y 5 y si alcanzamos vemos el 6. Entonces, como es cultural, pues vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Almeida, Presente, doctora. ya. Gracias por recordarme pero contigo vamos a empezar la, el diagnóstico. Voy a pasar lista. Hoy día 30, el último día del mes de noviembre. Alvear, por favor contestarán la lista. Alvear, Sí, presente. Bracero, Carrillo, Sí. Carrillo, Doctora, ¿sí? es que la doctora, perdón, la compañera Carrillo no pudo estar porque tuvo una emergencia familiar. Ya. Cepeda, Presente. Delgado Chávez, Presente, ¿dónde estás? Ya te por viste acá. aquí. García Chávez, Presente. García Ibarra, Presente. García Zambrano, Presente, doctora. ya. García Ibarra, ¿dónde está? Aquí, doctora. Presente. ¿A dónde? No te veo. Ya. Holguín Acosta. Holguín Acosta. Alexander Holguín Acosta, yo no le tengo ninguna asistencia. Él no ha venido. Ya se retiró. Sí, doctora, sí, él sí ha estado, sino que la clase pasada ingresó un poquito tarde. Ya, pero ellos al final tienen que decir, o sea, cada estudiante lo que no me gusta es que cuando yo estoy dando clase, interrumpan, pero ellos tienen la obligación después de la clase decir que ahí están. Yo no le tengo ni una asistencia a él. Lord Selly, Presente, doctora. Lord Ponce, Presente, doctora. Lucas Quiroz, Presente. Mendoza García, Presente, doctora. Mendoza Párraga, Presente. Mendoza Zambrano, Alexi, Presente. Molina Chuez, Presente. Monar, Presente. Mosquera, Murillo Navarrete. Presente, doctora. Melina, ¿ese gatito es tuyo o es bajado del internet? No, no es mío, lo bajé del internet. Ah, ya. Palma, Presente. Palma Pérez. Sí, Palma Pérez. Ya. Palta Rivera, Presente, doctora. Peña Andrade, Presente, doctora. ¿dónde estás? Ya. Peñafiel Vaque, Presente. Pincay, Benavides, Presente, doctora. Presente. ya. Plaza Ruperti, Presente, doctora. Ponce Pinargote, Ella ya se retiró, doctora.
José Pinalgote retirada. Vamos a ponerle aquí. Ramírez, Presente, doctora. Reyes, Álava, Presente, doctora. Hola. Reyes, Quijije. Ya te vi. Presente, doctora. ¿Dónde estás, Reyes, Quijije? Aquí. Ya. Salvatierra, Presente, doctora. Torres. Presente. ¿Dónde estás, Ángel Torres? Ya te vi. Vera Chávez. Presente, doctora. Vera Salazar. Darwin. Presente, doctora. Ya. Zúñiga. Presente. Ya. Bueno, vamos a hacer el diagnóstico. Sí, me había quedado con Almeida, Villafuerte, Robert. Robert. Doctora, disculpe. A ver, Buen Robert. día, aquí estoy. ¿Me puedes hablar algo sobre la evolución, selección natural y adaptación de los organismos? Lo que se te haya quedado de lo que Sí. has leído, ¿sí? Sí, la evolución es el proceso mediante el cual las poblaciones modifican sus diferentes características en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Hay diferentes tipos de adaptación, ¿Ya? la biológica, la social y la ambiental. ¿Ya? En cuanto a la selección natural, tenemos que es un proceso por el cual los organismos pueden adaptarse al medio que los rodea. Y la adaptación es el cambio de una característica que incrementa la capacidad de vida y de los organismos seres vivos. Ujú. Como por ejemplo la jirafa, que el cuello se le alargó con el pasar del tiempo para poder alcanzar el alimento. Ya. Gracias. 1, 2, 3, 4. Monar. Presente, doctora. Ya, el compañero nos estaba hablando, ¿verdad?, sobre la evolución, selección natural y adaptación del organismo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que dentro de la evolución es un proceso mediante el cual las poblaciones modifican sus características en el transcurso del tiempo. Esas características que modificamos nosotros los seres bióticos a través del tiempo, ¿cuáles son? ¿O cuáles son las más notables? A ver. Ya, entonces, al momento de que, o sea, nosotros nos adaptamos a los cambios ambientales, se puede decir. Entonces, estos serían, si hablamos de bióticos, serían tanto de los alimentos, la alimentación. No, hay dos características, una que es observable y la otra que no es observable. A ver, Leonardo, ¿leíste el material, Leonardo? ¿Leíste o no leíste? Sí, pero, o sea, no mucho porque me toca exposición y entonces Ya, no. pero eso está en la primera lámina. Te voy a disculpar en esta vez, pero en la próxima te va el cerito, ¿sí? A ver, vamos a ver. Delgado Chávez, Fiorella. Delgado. Hola, buenos días. Buenos días, Sacha. A ver, Sacha, la misma pregunta que le hice a tu compañero. Ya, ¿verdad? Ya el compañero anterior nos había hablado sobre lo que es la evolución, selección y natural y adaptación de los seres bióticos, ¿verdad? O sea, de nosotros, animales, humanos y plantas, ¿ya? ¿Verdad? En aquello tenemos que observar tenemos dos características, una que es observable y la otra que no es observable. El fenotipo. Ya, el fenotipo. ¿Esta qué es? ¿Observable o no observable? Esa es no observable.
¿Estás segura que el fenotipo no es observable? Perdón, fenotipo es observable y el genotipo es no observable. Ya, ok. No hay que titubear, doctora. ¿Perdón? No hay que titubear. Sí, es que me confundí porque los términos son súper parecidos. Ya, Lord Selly. Dígame, doctora. A ver, Melanie. Cuando hablamos de crecimiento de la población, ¿a qué nos estamos refiriendo? Respecto al crecimiento de la población. Sí. Ya. Bueno, pues nos hablaba que lo que es el crecimiento de la población es, a ver, bueno, en sí el crecimiento de la población enfoca todo, enfoca los factores que influyen en cómo se interactúan los distintos individuos, lo que son los factores bióticos y abióticos del medio que regulan a esta población. También estos son los que mantienen lo que es la estabilidad del ecosistema. Ya. O sea, es en sí, nos habla que lo que es la población va a crecer de una manera rápida si tiene las condiciones favorables para hacerlo. Si posee lo que es un potencial biótico y si posee lo que es la resistencia al ambiente. Ya, cuando nosotros hablamos que los factores que hay en nuestro ecosistema, ¿verdad? O los individuos, ¿cuándo crece? ¿Qué tiene que pasar para que crezca esta población? O sea, ¿cómo que tiene que pasar para que crezca la población? Suponte en el 2015 éramos por 6 millones de personas, por decirte un número. Ajá. Ya, para que ese número se incremente, ¿qué hay que pasar? ¿O para? ¿Qué tiene que bueno, a ver. Ya. Para que la cantidad de individuos aumente, debe haber lo que es una tasa de natalidad y de inmigración superior a lo que es la tasa de mortalidad e inmigración, para que haya un crecimiento adecuado. Ya, muchas gracias. Vamos a ver qué más preguntamos por aquí. A ver, Pincay Benavides. Pincay Sí, dígame, doctora, dígame. Ya, Yosenka, cuando hablamos de tolerancia ambiental y punto óptimo, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Cuando hablamos de tolerancia ambiental punto óptimo, ¿a qué nos referimos? Solamente analice los términos, ni siquiera tiene que revisar las láminas, solo analice los términos. No, disculpe, doctora, no. ¿No leíste? No. ¿Sabes, Pincay, que es la segunda vez que te pregunto? En una no me no apareciste y ahora no respondes, ¿sí? Por lo tanto, tienes un cerito ahí ya. Carrillo Saltos Bielka. Carrillo. Doctora, ella es la que tuvo una emergencia familiar. Ah, ya, mija. Gracias por recordarme. García Chávez. Ellen. Dígame, doctora. A ver, mamita. Nosotros no nosotros. El material tenía algo sobre tolerancia ambiental y punto óptimo. Cuando hablamos de tolerancia y punto óptimo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver. No lo sé, doctora. Bueno, pero solamente es analizar el término. Mosquera. Mosquera. Hola, doctora, buen día. A ver, Sofía, buenos días. Cuando hablo de tolerancia ambiental y punto óptimo, ¿a qué me refiero?
La tolerancia ambiental no significa los factores bióticos y abióticos que tienen las comunidades o la población para así hacer posible su reproducción y quizás mantenerse o adaptarse para sobrevivir. La tolerancia. ¿Estás diciendo que sí o me estás diciendo que no? Sí, que sí. ¿Ya? Y ya está bien lo que... Y el punto óptimo Sí, exacto. quizás se refiere a como, o sea, yo lo interpreto como que la fase o el periodo en donde esta población va a estar estable. ¿Ya? ¿Verdad? En el caso de nosotros vivimos en un clima cálido, ¿verdad? Por no decir... Ajá, tropical. Ajá. Sí. Y cuando nosotros vamos, por decir, a la parte donde el clima es frío, por decir, en la sierra, ¿verdad? Nosotros como organismo, ustedes saben que nosotros tenemos un termorregulador y ese termorregulador es el que nos permite adaptar a esta circunstancia, ¿verdad? La persona que no se adapta quiere decir que ella no llega a su punto óptimo, porque hay mucha gente que va a Quito, ¿verdad? Y pasa 3, 4 días acostado y de pronto les toca regresar nuevamente al clima nuestro, ¿verdad? Y ellos no han salido para nada donde están hospedados, sea en familia o en hotel, ¿verdad? Y el punto último sería ya cuando nosotros, ¿verdad? Hemos tolerado ese ambiente, le hemos ganado a la... Es decir, llegamos a la sierra, ¿verdad? A lo mejor cuando recién llegamos nos da como náusea, nos da un poco de cefalea, pero después ya eso se... Pero luego, ajá, ya se pasa, nos adaptamos a que eso. nuestro sistema inmunológico está funcionando bien, que nuestro sistema termorregulador está funcionando bien, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, los peces en el agua salada, ¿verdad? Al agua dulce, pues lógicamente no resisten, solamente hay... Claro, no van a sobrevivir. Sí, no resisten, no sobreviven. Recuerdo que algo sobre las agallas, pero no todo tipo de peces, ¿no? Como que sale al agua dulce y se adapta, pero pequeños momentos y después nuevamente tiene que volver a su hábitat natural, ¿ya? Gracias, Sofía. Gracias a usted. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. A ver. García Chávez Ellen. Ya le dije, ¿no? Vera Salazar Darwin. 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 Cuando hablamos de la triada ecológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la triada ecológica es al hábitat, al huésped y al parásito. Ambiente, huésped y medio. Ambiente, huésped y medio. Ya. Gracias. A ver, espérate, Darwin. Suponte que nosotros, uno de los eslabones no existiera, por decir, no existiera el huésped. ¿Podría haber enfermedad allí? ¿Cómo? O sea, suponte que dice que la triada ecológica depende del ambiente, del huésped y del medio. Suponte que el medio no existiera y no existiera el huésped y a ver, ambiente, huésped y medio, ¿no? Si no existiera uno de los tres, ¿tú crees que podría haber enfermedad? Yo creo que sí. ¿Por qué? Piense bien, doctor. O sea, porque aún existiría el huésped y el parásito, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿dónde el parásito podría hospedarse en el huésped? ¿Ya? Pero usted cree que habría enfermedad. Sí habría enfermedad. Es algo complicado la pregunta. ¿Por qué? Pero sí leyó el material. Sí. ¿Sí? Bueno, vas a tener que poner atención a lo que te dicen los compañeros en un momento, ¿sí? Entonces la literatura dice que estos tres elementos deben de actuar en conjunto.
Ya, porque si faltara uno de ellos, pues lógicamente no podría haber enfermedad, que es muy diferente a los eslabones que nosotros tenemos, que son 6. Ahí sí, si uno se rompe, como quiera, se rompe por medio de qué? Se rompe en este caso, ¿verdad? Con las medidas preventivas que nosotros vamos a hacer cuando hablamos de los eslabones, que son 6. Entonces En no. la tríada ecológica tenemos solo el agente, el huésped y el medio. Por ejemplo, el dengue, ¿verdad? El dengue tenemos que el huésped seríamos nosotros. El agente en este caso sería el vector, ¿verdad? El mosquito. Y el medio sería, ¿cuál sería el medio del mosquito para que se reproduzca? Agua o recipientes mal cubiertos, ¿verdad? Agua estancada, el agua que sale del aire acondicionado, las vasijas donde toman agüita los cachorros, las plantas que nosotros podríamos tener adentro y muchas veces le dejamos con agua. Entonces, ese es el medio para que se reproduzca, en este caso, el vector. Entonces, como no hay el medio, imagínate que los mosquitos no van a estar, porque no va a haber monte, ni va a haber todo eso que te acabo de mencionar. Entonces, no va a existir el mosquito, no tiene cómo reproducirse. ¿Ya? Claro, o sea, funciona como un todo. Sí, y en caso de que en este caso no existiéramos nosotros, que son los huéspedes, somos los huéspedes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El mosquito no se iba a morir porque no tiene de qué alimentarse, ¿sí? Si no existiéramos nosotros. Entonces, por lo tanto, para que exista una enfermedad, debe estar el agente, debe estar el huésped y debe estar el medio, ¿sí? En eso está la... ¿Cuál es tu nombre, mijo? Vera Salazar. ¿Perdón? Vera Salazar. Vera Salazar. Ah. Te pongo ahí un ojito a prepararte. Ya vamos a ir con la otra temática. Esta otra temática. Esto es más bien de razonamiento, esta que le voy a hacer, ¿sí? A ver. Torres Moreira Ángel, Adrián. Buenos días. Buenos días, Ángel. Ángel, bueno, yo creo que ni siquiera necesitamos ver el libro, ni las láminas, o si lo hemos visto, ¿verdad? Es un tema muy, muy bonito y muy fácil de aprender. Cuando nosotros hablamos de la estructura de la edad, ¿verdad? Nosotros tenemos por grupo etario. Y de esos grupos etarios, cuando nosotros hacemos una investigación, nosotros decimos, por decir, de 0 a 1 año, de 1 año a 5 años, de 6 a 10, de 10 a 18, por decir, de 20 de 19 hasta 50, de 50 a 65 y los adultos mayores, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esa estructura de la edad, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos unos datos actualizados, ¿dónde lo vamos a encontrar? Eso es razonamiento. En lo que es el censo. ¿En lo que es? El censo. El censo, pero tú tienes el censo, no. encontramos esa información. Es bien cierto que para tener esa información hay que hacer un censo. Sí, pero, o sea, si queremos la información global o... Independientemente si es global, si es cantonal, si es provincial, ¿dónde la encontramos? a través del gobierno. Sí, pero eso esa información está depositada en una sola parte. Sí tiene que ver con el censo. Eso es cultura general, chicos. En la base de datos, creo que... ¿Qué base de datos? En la base de datos de Isabel Zamora, en la base de datos de Leonardo Monar, ¿dónde? Hay una página en cuanto a donde se encuentran Hay una estas página, cosas. pero yo quiero que me diga cómo se llama ¿de dónde es esa página? Porque yo puedo entrar a la página Wikipedia, puedo entrar a la página de
de la universidad, puedo entrar a la página de cualquier otra institución, pero yo lo que necesito es que me diga dónde encuentro. En Lo aprendemos desde la escuela, ¿perdón? Ecuador en cifras, se llama Así se llama Ecuador en cifra. la página. ¿Ya? Donde se encuentra la información de... Cuando nosotros buscamos la información correcta, nosotros tenemos que ir al INEC, que es Instituto Nacional de Censo y de Estadística. Eso es cultura general, eso nosotros aprendemos desde el colegio. ¿Sí? Por favor, no te voy a poner ninguna nota allí, pero sabes que tienes que revisar. O sea, yo lo que yo necesito es que ustedes, lo que está en el libro, diga, ay, aquí en Ecuador hubo en el 2010, que fue el último censo, y ya debió haber sido otro censo en el 2020, porque cada 10 años se hace la actualización para ver si las proyecciones, ¿verdad?, están bien, o será que los que proyectaron no lo hicieron correctamente. Sí, entonces eso es lo que tenemos, eso es lo que yo necesito, que ustedes asocien la realidad con lo que está en el libro. ¿Sí? Muchas veces lo que está en el libro no se nos queda, pero si nosotros ponemos en funcionamiento lo que nosotros hemos estudiado en el transcurso de la escuela, en el transcurso del colegio, pues lógicamente que vamos a tener bien. Vamos si asemejamos así, nos vamos a recordar mucho, ¿sí? A ver, veamos con este término. A ver. No le vamos a preguntar ni al cuarto ni al quinto equipo. Vamos a ver quién falta por acá. Carrillo es la niña que no ha venido. 1, 2, 3, 4. El cuarto no. Cepeda. Cepeda. Presente. A ver, mija. Cuando nosotros hablamos de la estructura por la edad, ¿verdad? También nosotros hablamos que dependiendo del tiempo o de los años que nosotros estamos, ¿verdad? Esto se traduce a la etapa o prerreproductiva, reproductiva y post-reproductiva. ¿A qué crees que se refiere esto? Ya, la etapa prerreproductiva sería la etapa donde aún somos jóvenes, es decir, hasta los 20 años. La etapa sí, esa es la etapa reproductiva. La etapa reproductiva ya equivale o sea, en los 45 años, cuando ya estamos en una etapa donde podemos reproducirnos y generar descendencia, mientras que la etapa postreproductiva ya equivale ya a partir de los 65 o 60 años, cuando ya no podemos generar reproducción. Ya. Mija, ya está muy bien lo que usted ha dicho. Y estas etapas de reproducción, ¿cómo influyen en el medio ambiente? ¿Cómo? Las etapas de reproducción. Sí, ya las 3 etapas que tú me acabas de mencionar, ¿cómo influyen en el medio ambiente? Bueno, si existiera en el caso de que se existiera una reproducción abundante, se generaría una sobrepoblación y el ambiente en tal se vería, como que ya se vería afectado, porque necesitaría producir o sea, el ambiente necesitaría estar más adecuado para la sobrepoblación que existiera. Ya. Bueno, ya cuando expongan los compañeros, ¿verdad? Ya nos van a explicar eso un poquito más detallado, ¿no? E incluso si se genera incluso si se llegase a generar un crecimiento excesivo, se puede también lograr alcanzar un índice de enfermedad muy alto. Ya. Muy bien, sí. Bueno, entonces ya le vamos a dar el paso. Uy, disculpará que ando un poquito, no sé qué es. Vamos a dar paso a los compañeros del cuarto equipo. Voy a compartir.
el material del cuarto equipo, ¿verdad? Que ya todos ustedes lo tienen. Cabe señalar que anoche se subió toda la información al WhatsApp también, ¿no? Pero ustedes ya lo tenían perdón, se subió al Teams. Ya ustedes ya lo tenían en el chat que tenemos todos nosotros. A ver, vamos a empezar con García Ibarra, Mendoza García, Molina Chuez, Natalie, Rami. Doctora, ya Natalie no está. Ya nomás somos 4. A ver, Ponce Pinalgote no existe ya. Y ahí la vamos a dejar con rojo. ¿Y por qué se retiró esta niña? Se cambió a la UTM. Ah, se cambió. A ver, bueno, aquí tenemos, ¿no quiere dar? Aquí tenemos, ¿verdad? El cuarto equipo que van a exponer, ¿verdad? Sobre ecología de la población, de las poblaciones, evolución, selección natural y adaptación y crecimiento de la población, patrones de crecimiento. Ya, en este caso, ¿verdad? Hoy día le vamos a dar el mando a Jennifer para que ella diga quién expone primero, quién expone segundo, etcétera, ¿sí? Porque ando un poquito con la garganta, así que Jennifer, te cedo. Estaría bien exponer por orden de lista, no sé. No sé, lo que usted decida, yo ahorita acepto. Ya, entonces por orden de lista. Ya, entonces tenemos a García Ibarra Javier. Y me dices cuándo para, ¿sí? Y espérenme un momentito que voy a ver una islamín. Sí, todavía no empiece la exposición. Voy a ver una islamín para remojar un poquito la... Ya estoy ahorita con ustedes. Javier, iniciemos. Buenos días, somos el grupo número 4 de Ecología Humana y vamos a exponer los temas de ecología de las poblaciones, la evolución, selección natural y adaptación en conjunto con crecimiento de la población y patrones de crecimiento. Siguiente. Ya empezaremos con introducción. Como todos sabemos, todo organismo vivo se va a reproducir en gran cantidad y en menor cantidad, dependiendo de qué organismo estemos hablando. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener su supervivencia a pesar de la resistencia ambiental. La supervivencia es el potencial biótico, ¿ya? Es la manera en la cual un organismo puede sobrevivir. Y la resistencia ambiental van a ser todas esas condiciones ambientales, los recursos como por ejemplo el aire, el agua, la temperatura, los sitios para vivir, que va a tener dicho organismo para su supervivencia, es el que en sí lo va a limitar. Después vamos a explicar esto con más profundidad. Y también hay que tener en cuenta que las poblaciones van a cambiar constantemente, tanto en tamaño como en carga genética. ¿Para qué? Para reforzar lo que es la supervivencia a la resistencia ambiental, ¿ya? Y más adelante vamos a describir los conceptos de evolución, de mutación, de selección natural y adaptación, ¿ya? Por lo tanto, es importante observar la correlación entre las diferentes especies y su medio ambiente
natural. Siguiente. Ya, vamos a empezar con evolución, selección natural y adaptación. Lo que nosotros quizás hemos notado es que las poblaciones van a cambiar con el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Dónde se van a cambiar? En el banco de genoma, como principal. ¿Ya? Estos van a estar formados por el material genético colectivo de la población. Por lo tanto, entre todo esto, podemos decir que la evolución es el proceso mediante el cual las poblaciones van a modificar sus características en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Las características pueden ser observables y no observables. Vamos a tener el genotipo, que este va a presentar las características genéticas de una célula o un organismo. Y el fenotipo, que va a contener las características observables en una célula o en un organismo. En la siguiente plantilla podemos observar la evolución que ha tenido un caballo. Para que haya una evolución tienen que haber millones de años como este caso. En un principio se hablaba que el caballo tenía el tamaño de un perro. ¿Ya? Aquí vemos el fenotipo cambiado entre todos estos años. Pero para que cambie el fenotipo también tiene que cambiar el genotipo. ¿Y todo esto para qué lo hizo? Quizás para tener una mayor supervivencia, por la necesidad, ¿ya? Pero se dan millones de años. Siguiente. ¿Verdad? Esto era una de las preguntas que se hizo en el diagnóstico, ¿verdad? Sobre las características, ¿verdad? Que nosotros vamos pasando debido al proceso, en este caso, de evolución, de selección natural y adaptación, ¿no? Ya Javier lo acaba de explicar sobre los genotipos y el fenotipo, aunque la compañera también respondió, ¿no? Y también les pido, por favor, si ustedes no entendieran algo, nosotros vamos muy rápido, por favor, alcen la manito y les damos paso al que alza la manito, ¿sí? De pronto es una duda o algo que quiera saber a más de lo que ya nosotros decimos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, lo que hablábamos antes, de la evolución del caballo. Para que en realidad exista esta evolución, tuvieron que haber primero la mutación. ¿Ya? La mutación es algo normal en millones de años, que se da para bien y para mal. ¿Ya? Si se da para bien, esta mutación hará una selección natural que después va a haber como que la diferencia. Pero eso, como les decía antes, se da en millones de años. Aquí tomamos en la plantilla un ejemplo de bacterias, ¿ya? En el cual se van a reunir en una placa las bacterias de diferentes resistencias. Aquí tenemos de color amarillo las de bajas resistencias y de color rojo las que son de alta resistencia. En un principio, solo han existido las amarillas, las de bajo resistencia. Y las otras fueron características que fueron recibiendo con el pasar del tiempo. Ya. Luego vemos que después de la selección van a sobrevivir solo las fuertes, las que tenían un nivel de resistencia alto. Y estas son las únicas que se van a reproducir. Ya. Por lo tanto, aquí vemos una selección natural, el cual las bacterias que han tenido una baja resistencia han sido eliminadas simplemente por la resistencia ambiental, ya, por el ambiente que los va a rodear. Y las más fuertes son las que en sí han quedado. Por lo tanto, estas características secundarias a la ganancia de material genético les va a permitir sintetizar la enzima que les da ventaja para la supervivencia y la reproducción, y se conoce como selección natural. ¿Ya? Estas mutaciones también se pueden inducir por radiaciones o por sustancias químicas, que son como que mutaciones forzadas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Doctora, ya puede continuar la otra persona de la lista. Ya, espérate un ratito. Javier, yo tengo una pregunta. ¿Será que el síndrome de Down sería una mutación con referente a nosotros los humanos? Bueno, para mí, como les dije antes, una mutación puede ser para bien o para mal. ¿Ya? El síndrome de Down para mí
es una mutación que se ha dado, pero para mal. ¿Ya? Algo que no ha ayudado a en sí evolucionar, sino que es una enfermedad, es algo que nos reduce, ¿Ya? que nos mejora. Como que en esto hubo una alteración cromosómica, ¿no? Entonces, Ajá. Bueno, también dicen ciertos expertos que muy pronto, ¿verdad? A lo mejor ya las futuras generaciones ya no tengan el último molar, porque como que el último molar no se usa para nada, más bien, como usted dice, no para un mal. Porque le digo por experiencia, cuando a mí me salió el último molar, eso fue fatal. Y por último terminó eso en una operación de ambos lados, sobre todo de la parte inferior, el maxilar inferior, porque no brotaba, pero me estaba haciendo efecto con las cefaleas muy a menudo, ¿no? Y pues bueno, pues yo pienso que si ya ese último molar no funciona, pues ya no tiene razón de existir, ¿no? Y por eso es como que se va nuevamente, está mutando, es como algo parecido al virus, ¿verdad? Si el virus se encuentra muy débil, dependiendo de los tratamientos que reciba, y nosotros que somos malos para los tratamientos, con los antibióticos que vamos tomando, ¿verdad? A veces no tomamos la dosis completa, y entonces quiere decir que ese virus, ¿verdad? Se va a hacer fuerte, y que ya esa droga que hemos tomado a primera instancia ya no le va a servir, porque nosotros hemos sido los desordenados. Es en cuestión del virus, ¿no? También alguna vez decía que, ¿y los albinos por qué se provocan? Los albinos, ya, esto también es una mutación, ya, al nivel de la melanina. La melanina es lo que en sí nos da el color a la piel, al pelo. Estos van a carecer de la melanina. Ya, también corresponde con la visión, también con la luz solar. Ellos van a ser susceptibles, ya, o sea, por lo tanto, esto también es una mutación que no ha ayudado a que el ser humano mejore, sino que a que retroceda, como el síndrome de Down. Ya, estos están más propensos a padecer cáncer, a la ceguera también. Por la melanina la tenemos para también el color de los ojos. Entonces, estos van a tener ya contradicciones. Una persona normal. Sí, ¿verdad? Y si es que nos pusiéramos a revisar todo solamente en los humanos, ¿verdad? Podríamos encontrar muchas alteraciones genéticas, ¿no? Y que habría que estudiar qué gen no se cruzó bien, o qué gen se equivocó al unirse a otro cromosoma, ¿no? Entonces ya sí, nosotros podríamos encontrar muchos casos, pero los más renombrados serían estos, lo del síndrome de Down, los albinos, ¿verdad? Y que todavía hay mucho que estudiar y ver qué pasa, porque, por ejemplo, antes se decía que el síndrome de Down era solamente para las personas, sobre todo para nosotros las mujeres, cuando ya estamos en una edad grande, ¿no? Por decir 45 años y nos atrevemos a tener un hijo. Pero sin embargo, han habido personas jóvenes que también han tenido niños de este tipo, ¿no? Entonces, siempre la ciencia está avanzando. Gracias, Javier. Sí, bueno, continuamos, por favor. Bueno, es la siguiente, por favor. Ya bueno, estamos. Vamos a ver dos conceptos, lo que es selección natural y adaptación. Selección natural, pues, es el proceso mediante el cual los organismos logran adaptarse a las nuevas condiciones del medio, mientras que adaptación va a ser el cambio de una característica que incrementa la capacidad de sobrevivir y reproducirse. Es decir, selección natural vendría a ser el proceso, mientras que adaptación es como el mecanismo para que se dé ese proceso. Un ejemplo de adaptación, pues como podemos observar ahí tenemos a las jirafas, como ya mencionaron antes. Las jirafas, pues ellas hace mucho tiempo tenían el cuello más corto y por necesidad de conseguir el alimento y como se encontraba a gran altura, pues entonces estos con el tiempo fueron adaptándose, su cuello fue alargándose hasta conseguir pues las dimensiones adecuadas para obtener alimento. Ese es un tipo de adaptación. Sin embargo, pues también podemos tomarlo como ejemplo también para selección natural, en el sentido de que las jirafas de cuello largo sobreviven, más las de cuello corto, que las que no lograron adaptarse, pues estas mueren. Siguiente, por favor. Le hago una pregunta.
¿verdad? Según el origen de la vida hay muchas teorías. Imaginémonos que aceptamos la teoría de que nosotros descendemos del mono, como lo tiene usted, ¿verdad? Sí. ¿Será que en esta parte de aquí, donde usted tiene selección natural, ha habido este proceso de adaptación? Claro, nosotros nos hemos adaptado porque empezamos con el Homo, bueno, citamos lo del mono, empezamos con el Homo erectus, no me acuerdo los Homo hasta llegar al Homo sapiens sapiens, y ya hasta ser seres intelectuales. ¿Verdad? Ahora somos Homo sapiens sapiens. Y como vemos aquí, ¿verdad? Vamos viendo la evolución, que se cumpliría lo que es la teoría de la evolución. ¿Y por qué cree que este mono se fue poniendo en pie? Ya he visto. O sea, por las necesidades, o sea, porque no solo fue aumentando el intelecto, sino que también debido a esto, pues, o sea, por las necesidades del entorno, por los que ya, por el entorno, porque ya, o sea, las necesidades el entorno que lo rodeaba ya no era para andar en forma encorvada como mono, sino ya ponerse de pie yo qué sé, por el césped alrededor, por los arbustos, por esa situación en que empiecen a ponerse erguidos. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, es algo parecido a lo que tú dices de la jirafa, ¿verdad? Imagínate si que nosotros ahorita camináramos en 4 patas, como sabemos decir, ¿no? Íbamos a ser presa fácil de todo. Inclusive hasta nos podríamos morir porque no podíamos coger los alimentos. Entonces, a medida que esto se iba estirando, pues lógicamente iba a pasar el mismo proceso de la jirafa, ¿no? Si ves, la jirafa aquí no alcanza la ramita. Creció un poquito más el cuello y ya alcanzó la ramita, ¿verdad? Ahora que le crece un poco más el cuello, ya no tiene ni dificultad para estirarse, sino que la tiene ahí a la mano. El otro, pues ya ha crecido hasta donde está el vegetal que ya está comiendo, ¿no? Y asimismo el hombre humano, asimismo por sus necesidades, ¿ya? Pues como que eso evolucionó y ya vio que los árboles daban fruto. Entonces, si ellos iban a estar en 4 patas, entonces, ¿quién les iba a bajar los alimentos? ¿Verdad? Si llegaba un depredador X, ¿cómo ellos iban a ver si van a estar solamente a nivel de la tierra? Entonces, yo sé decir que es como una necesidad de supervivencia, ¿ya? Y como también dicen otros que el hombre del futuro, bueno, ya va a ser una cabezota grandota y un cuerpo pequeñito, pero este dedo va a ser grande. ¿Por qué? Porque se está degenerando un poco lo que habló el compañero anteriormente, ¿no? Nosotros todos ya estamos solamente con este dedo. Queremos cambiar de canal, cogemos el control y ¡za! Queremos la computadora con esto. Entonces, eso es lo que dicen supuestamente que así va a ser la generación del futuro. Vamos a ver quién pueda vivir y ver la nueva generación. Nomás imagínense. Claro. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, estamos. Ya, entonces, la adaptación tenemos 3 tipos. Adaptación psicológica, adaptación social y adaptación biológica. Adaptación psicológica, pues son los cambios que sufren los individuos en la manera de pensar y comportarse ante las condiciones del medio. Mientras que adaptación social, pues son las modificaciones de la vida de los organismos cuando cambian sus propias condiciones de relación, como trabajo, estudio, vecindad. En este caso llevo como ejemplo lo que es la migración, cuando las personas van hacia otro país donde es una nueva cultura, entonces tienen que adaptarse. Lo que es adaptación biológica, como ya observamos, pues son los cambios morfológicos y fisiológicos que sufre un organismo y que favorecen su supervivencia en condiciones cambiantes del medio, como ya puse el ejemplo de la jirafa, como ya mencioné. Ahora, estas adaptaciones biológicas pueden darse por varias razones. Adaptación para adecuarse al clima, para obtener alimento, para protegerse o escapar de depredadores como el zorrillo, creo que se dice, que él desprende un mal olor para alejarse de los depredadores, defenderse. Resistencia también tenemos a las enfermedades por organismos parásitos, adaptación por reproducción y migración de animales y dispersión de las semillas de plantas.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora tenemos el crecimiento de la población, que como ya mencionaron en un principio, aquí pues se da, el organismo tiene la capacidad de reproducirse y por tanto el crecimiento se da de forma acelerada, de forma rápida. Pero esto no puede ser así, no puede ser un crecimiento ilimitado porque sería un caos, habría una sobrepoblación, entonces debe regularse. Y esto se regula por la interacción de factores bióticos y abióticos del medio ambiente, lo cual esto pues va a tener un equilibrio y va a permitir que estén estabilizadas se estabilizan los ecosistemas. Y este equilibrio pues va a estar mantenido por dos factores, el potencial biótico y la resistencia ambiental. El potencial biótico, esta es la capacidad de los organismos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. O sea, no es más que la capacidad de la población para reproducirse. Y resistencia ambiental comprende los factores bióticos y abióticos que limitan el crecimiento de una población. En la siguiente diapositiva pues se mencionó un ejemplo, no sé si pueden pasarla, sobre los peces. Mencionan que en los peces, pues estos en este caso tienen un gran potencial biótico. Es decir, que tienen una gran capacidad de reproducirse y ponen bastantes, millones de huevos en lo que es en el mar. Sin embargo, aquí viene lo que es la resistencia ambiental y los depredadores pues se comen a los huevos, o si no, estos no llegan a desarrollarse, entonces no todos llegan, solo algunos. Y así hay ese equilibrio, no hay una sobrepoblación tampoco de peces. Claro, ¿verdad? Es lo que usted dice. Ahora, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes hayan escuchado sobre la veda que hacen nuestros pescadores, ¿no? ¿Y por qué hacen la veda los pescadores? Porque ya nos estamos agotando, o sea, ya no hay mucha cantidad de peces en el mar, sea por los problemas ambientales, de que hay los derrames de petróleo, de que toda la basura va al mar, toda la contaminación va al mar, ¿verdad? Todo eso influye. Yo siempre sé decir que las cosas no son unicausal, sino que son multicausal. Y que todo eso va a influir para que en este caso se reduzca la cantidad de peces. Bueno, también dice un documental que vi el año pasado, me parece, que decía que para el 2025 o 35 ya no iba a haber peces en el mar. Entonces, con este objetivo es que hacen la veda, ¿verdad? Para que hacen la veda 2 veces al año para que se reproduzcan los peces y estos pececitos puedan crecer. Y a su vez, pues lógicamente, aunque ellos no sean humanos, ¿verdad? También tiene su tiempo de reproducción para que ellos se reproduzcan y así el mar nuevamente vuelva a tener a los peces dentro de él. Y si nosotros no se hicieran las vedas, pues a lo mejor ahorita no habrían peces. Sí, es cuestión de un equilibrio que debe mantenerse. Listo, doctora, ¿puedo continuar? Bueno. Ya, ahí también en la diapositiva anterior nos mencionaba el ejemplo de los elefantes, que estos de aquí, en cambio, van a tener un potencial biótico bajo, ya que poseen pocos descendientes, porque su periodo de gestación es bastante largo, a veces dura 22 a 24 meses. Pero estos de aquí van a tener una tasa de supervivencia elevada. Puede ser porque ellos siempre andan en manada, por su tamaño o diversos factores. Ya. Otro factor biótico que influye en el crecimiento de una población es la habilidad que tienen los animales para migrar. O también esta habilidad pueden tener las semillas para dispersarse en su hábitat, o sea, dispersarse en un hábitat similar al que ellos ya se encontraban. Los mecanismos de defensa de una población y la resistencia a las enfermedades también incrementan el potencial biótico. La población humana no tiene un potencial biótico elevado, pero nosotros hemos sabido superar ciertos detalles. Por ejemplo, hemos encontrado diversas vacunas, también hemos encontrado la manera de conseguir alimento. Entonces, por estas razones es que nosotros nos hemos esparcido en toda la Tierra. Para determinar la proporción de crecimiento de una población, es necesario considerar los factores que tienden a incrementarla y los que reducen el número de individuos. Y aquí tenemos las tasas. Los factores que aumentan el número de individuos de una población son los nacimientos, que esa sería la tasa de natalidad. Eso está en la siguiente diapositiva. Sí, Jennifer, ¿qué piensas tú de los desnutridos del África? ¿Qué tiene que ver con esta temática? ¿Qué dices?
¿Tiene que ver algo? ¿No tiene que ver nada? Claro, aquí también, aquí yo mencionaba que una de las capacidades que nos ha favorecido es que hemos conseguido alimento, pero ellos no han tenido tal vez esa oportunidad. Entonces, de cierta manera, ellos no, o sea, su desarrollo no sería igual. Sí, ¿verdad? Hace también algún tiempo había un documental que decía que en la parte del Congo, de África, ¿verdad? No habían personas mayores, que solamente habían como 20 personas que tenían 45 años, pero más de esta edad no pasaban, ¿no? Y como ya hemos visto sobre que los problemas que existen en este planeta Tierra, pues no son unicausal, sino multicausal, ¿no? Una parte es la economía, otra parte son los gobiernos corruptos, otra parte las condiciones ambientales no son propicias para sembrar, por decir, para sembrar sus propios alimentos, ¿verdad? Y también falta de conocimiento, qué sé yo, podría influir mucho, mucho, ¿no? Entonces la otra vez pasaban también, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, tenemos la alimentación, ¿no? Comemos 3 veces al día y ellos hacían tortillas de lodo para alimentarse. Y también pasaron otra toma donde los chicos, los niños, ¿verdad? Tomaban el líquido, pero era de la vaca, o sea, de la orina de la vaca. Ellos se refrescaban la cabeza y también tomaban, ¿no? Entonces son tantas circunstancias que hace que la población, que en África, que en esa parte de África, en el Congo, pues no exista gente grande, ¿no? Y bueno, también ya creo que les he dicho a ustedes que está pronosticada una guerra para el agua después de 25 años, otros dicen en el otro siglo, ¿verdad? Y también dice la literatura que nosotros nos estamos quedando sin de agua dulce, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos quedando sin el agua dulce? Porque cada día la población se incrementa más, entonces ya el poco día, pues lógicamente ya no nos va a alcanzar para toda la población que existe en el mundo. Sigamos, por favor. Ya listo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los factores que aumentan el número de individuos de una población van a ser los nacimientos y la inmigración. Y los factores que disminuyen el número de individuos va a ser la mortalidad y la emigración. La tasa bruta de natalidad se refiere al número de nacimientos en un año por cada 100 o 1000 individuos de una población, y esto se considera a mitad del año. Con los años ha ido disminuyendo gracias a diversos programas que se han hecho, como por ejemplo educación para las parejas. La tasa bruta de mortalidad, indica el número de muertes en un año por cada 100.000 individuos en una población, y asimismo como el anterior se considera en la mitad del año. La tasa de morbilidad se considera el número de personas enfermas por cada 100.000 individuos de una población. Y la tasa de migración neta va a representar el número de personas que ingresan en un país, es decir, la inmigración, menos el número de personas que lo abandonan, la emigración, por cada 1000 sujetos de una población. ¿Cuándo ocurre el cambio de población? El cambio de población ocurre cuando las tasas de natalidad e inmigración superan a las de mortalidad y emigración. Y aquí hay una pequeña fórmula, que es la tasa de cambio de una población es igual a la tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más la tasa de migración neta. El índice de fecundidad, eso está en la siguiente diapositiva. Cabe señalar que estas tasas ustedes las van a estudiar o las están estudiando con mayor profundidad en lo que es epidemiología, ¿sí? Sí. Ya, listo. El índice de fecundidad es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres de una población en edad reproductiva. Y la densidad de una población es el número de individuos por área o volumen. La densidad también influye en la supervivencia y el tamaño de la población, ya que si los sujetos de una población están apartados entre sí y rara vez en contacto, entonces estos aquí van a dejar pocos descendientes. De modo que el futuro de esta población puede estar limitado.
Y por otra parte tenemos que si el número de individuos por unidad de área es alto, la supervivencia de esa población también está en riesgo porque hay competencia. O sea, hay competencia entre ellos. O sea, si es muy alto es malo y también si es muy bajo. Así que tiene que estar en un punto medio. Equilibrio. En un punto de equilibrio. Creo que hay un otro tema que es patrones de crecimiento. Néstor, ¿puedes continuar? Ya, a continuación vamos a hablar de lo que vendrían a ser patrones de crecimiento. Estos patrones de crecimiento se van a conocer tres principalmente. Vamos a tener el crecimiento exponencial, el crecimiento sigmoide y el crecimiento en J. Para hablar del crecimiento exponencial tenemos que tener en cuenta que cada población va a poseer un potencial básico que va a estar determinado por su capacidad reproductiva. Un ejemplo que ponía el libro era que si de 20 crías de ratas que nacen, 10 de ellas son hembras, este va a ser el factor de crecimiento en esa generación. De estas 10 ratas hembras, pueden dar de 10, 100 a 1000 descendientes entre todas. Esto vendría a ser el potencial biótico de reproducción de esta especie en esa generación. Otro ejemplo vendría a ser las bacterias, las cuales siguen un patrón de crecimiento exponencial debido a que se dividen cada media hora. Es decir, de una célula madre van a nacer 2 células hijas. Y de cada célula hija van a nacer otro par iguales. Y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Ya. En lo que refiere al crecimiento sigmoide, se va a observar cuando la población va a empezar a desarrollarse en un ambiente nuevo con una mayor cantidad de recursos. Debemos tener en cuenta que la población no va a crecer indefinidamente. Esto quiere decir que no va a aumentar de manera, o sea, por siempre, no va a aumentar la población, sino que va a llegar a un tope en el cual la población en sí va a dejar de aumentar el número de individuos que la componen. Esto se debe a la resistencia ambiental, debido a que cada medio ambiente va a tener una cierta cantidad de población que va a poder soportar. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que es este crecimiento sigmoide, vamos a tener 3 fases. Primero vamos a tener una fase moderada, después una fase logarítmica y posteriormente una fase de equilibrio. La fase moderada es aquella en la cual se empieza la población al momento de llegar a este nuevo medio ambiente, en el cual va a haber un crecimiento lento. En lo que es la fase logarítmica, va a haber un crecimiento acelerado debido a la cantidad de recursos que se encuentran en este nuevo medio ambiente. Y la fase de equilibrio es aquella en la cual la especie en la cual ha llegado a este nuevo medio ambiente alcanza el límite de individuos que puede soportar el medio ambiente. En español, es decir. Ya, o sea, en sí, podríamos decir que la fase moderada es cuando recién ingresa la especie al medio ambiente. Se está adaptando y todo esto. En la fase logarítmica es cuando la especie, aprovechando los recursos que se encuentran en este medio ambiente, crece exageradamente, de una manera rápida y veloz. Y la fase de equilibrio es aquella en la cual la población, hasta el máximo que la población va a crecer, y se va a mantener en ese punto, para no causarle un daño al medio ambiente. ¿Verdad? Le pregunto, si usted fuera el representante de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué medidas tomaría usted para evitar la sobrepoblación? O sea, para que la curva no suba demasiado, sino que más bien que se mantenga estática, en forma horizontal, es decir, que ni haya cola hacia abajo, ni haya cola hacia arriba, pero que se mantenga así horizontalmente.
De por sí, o sea, hay medidas que se pueden tomar, como por ejemplo es la educación sexual, debido a que esta, antes, al ser considerado un tabú, no se daba de manera correcta. También se podría implementar ciertos reglamentos, los cuales podrían parecer, podrían ser de definir un número de hijos que puede haber en cada familia, para así poder controlar lo que es la tasa de natalidad a largo plazo. Sí, verdad, es un punto muy difícil de tratar, pero que quizás, pues, los representantes, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, los ministros de salud de cada país deberían de tomar conciencia, ¿verdad? O sea, no matar ya a la gente que está, sino más bien evitar que nazca, o sea, como hablar en un futuro, ¿no? Normativas, leyes que digan que nosotros como seres humanos no podemos tener más de 2 hijos. ¿Ya? Y esos 2 hijos que tenemos nosotros, pues lógicamente tampoco van a tener más de 2 hijos, ¿no? Entonces allí a lo mejor podríamos tener una población como que se de esta manera, horizontal, ¿no? Que habría un equilibrio, porque tampoco podríamos decir, o sea, solo tenga un hijo. Porque suponte que por desgracia uno tiene solo un hijo y le llega a pasar algo, se queda sin hijo, ¿no? Y ya por lo menos esas cosas hay que prever. O sea, hay que hacer conciencia, ¿no? Y cabe señalar que aquí la iglesia, no le estoy induciendo a ustedes a ser católicos, ¿no? Pero la iglesia juega un papel muy importante. Antes, mucho antes, la iglesia se oponía a la planificación familiar porque le decía a sus feligreses, ¿no? Que ellos deberían de tener los hijos que Dios les enviaba. Y nuestro pueblo anterior creía que un hijo nacía con el pan bajo el brazo, pero no es así. Cuando uno hablaba de planificación familiar, tú ibas a las casas a hablar, a hacer visita domiciliaria, ibas a la casa y la gente te decía que no, porque ellos eran católicos y que ellos no podían ir en contra de Dios, ¿ya? Y así podríamos ver eso por una parte de la iglesia y por otra parte, que nosotros como mujeres queremos satisfacer en este caso al nuevo esposo, al nuevo marido, que si que el nuevo marido quiere tener hijos y si ya me ligo, después mi nuevo marido no me va a dejar porque no tengo descendencia, ¿no? Entonces son tantas cosas que uno tendría que analizar para hacer una de estas medidas. Ustedes como son la futura generación, aunque ya supongamos que no haga nada el Estado, no haga la Organización Mundial de la Salud, nada de estas cosas, pero ustedes son la nueva generación que deberían de pensar, porque yo sé decir que un hijo traer al mundo implica mucha responsabilidad, educación, alimentación, salud, recreación. Ya no es como la época de antes que uno se contentaba con ir a la escuela. Ahora ya los niños dicen, no, es que la profesora dice que tenemos que hacer un curso de ajedrez, un curso de deporte, un curso de esto, un curso de lo de acá. Entonces, si se tienen muchos hijos, ¿verdad? Por decir 10 hijos en familia, entonces no hay bolsillo que alcance. Entonces, nosotros tendríamos que manejar eso. Si nosotros educamos a nuestros niños, los instruimos adecuadamente, posiblemente vamos a tener muy buenos gobernantes en lo posterior, muy buenos, excelentes profesionales, independientemente de la rama que sea. Ya, sigamos, por favor, Néstor. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, también tenemos el crecimiento en J. En lo que es el inicio de la curva de crecimiento, va a parecerse mucho a lo que es el crecimiento exponencial, debido a que va a llegar a un punto máximo, o sea, lo que es la especie va a alcanzar un punto máximo, y hasta ese momento va a parecerse a lo que es el crecimiento exponencial, debido a que cuando esta especie alcanza este punto máximo, va a comenzar a declinar lo que es la curva de crecimiento de una forma abrupta, es decir, que los individuos correspondientes a este tipo de especie van a comenzar a fallecer de una forma abrupta.
Como ejemplos de este crecimiento, podemos dar algunos insectos o hierbas desérticas, en las cuales, por ejemplo, en el desierto, ciertas semillas que se encuentran ahí, al momento de que hay una lluvia, estas comienzan a crecer o a florecer. Y después de que esta lluvia pasa, comienzan a morir, como quien dice, a marchitarse. No sé si, la verdad, o sea, también considero que un crecimiento en J que podríamos tomar en cuenta vendría a ser la vida del salmón, a mi parecer, el cual, por ejemplo, esta especie tiende a lo que nace, se dirige a otro punto para crecer, madurar y todo esto, y regresa su lugar de origen, solo para desovar. Después de haber desobado, fallecen debido al cansancio del viaje. Ya, Néstor, ¿tú crees que alguna pandemia en el mundo pudo haber tenido una curva de esta manera en forma de J? ¿Usted cree? Pues en su mayoría no sé exactamente todas las pandemias que hayan existido en el mundo, por lo tanto no podría decirle afirmativamente, pero sí pudo haberse llegado a dar, en el cual esta curva haya decaído mayoritariamente, principalmente si lo observamos en ciertos países, en los cuales de la población total solo ha sobrevivido la mitad o incluso a veces menos, debido a ciertas enfermedades mortales. Mire, yo tengo una hermana que vive en Norteamérica y ella dijo que en el día de ayer habían muerto 4,000 personas por el COVID. Que eso es lo que habían dado en las noticias. Ponte que muera un día 4,000, otro día 4,000, otro día y así sucesivamente, a lo mejor podríamos tener un tipo de esta curva. ¿Sí o no? Claro, o sea, si el número de muertes se mantiene, o sea, de una manera alta y constante, de ley la curva de crecimiento va a decrecer, debido a que no solo están falleciendo personas mayores, sino que también están falleciendo personas jóvenes, las cuales incluso no han llegado a formar una familia o a o a dejar descendencia. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Sí. La siguiente, ya. A continuación vamos a hablar de lo que es la curva de supervivencia. Tenemos que tener en cuenta de que el crecimiento poblacional de una especie no solo va a depender de su capacidad de sobrevivir o de competir con otros organismos por los alimentos, sino que también se tiene que tomar en cuenta lo que es la edad. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que es la curva de supervivencia, vamos a tener en cuenta lo que son las especies en una edad específica, en la cual llegan, o sea, es la edad como hasta la cual suelen sobrevivir cierta cantidad de especies o las cuales suele decrecer los individuos que conforman a la misma. Esta curva de supervivencia se suele calcular teniendo en cuenta el número de sobrevivientes por cada 1.000 organismos de una población. En la siguiente, por favor. Ya. En esta tenemos un claro ejemplo de lo que es la curva de supervivencia de 3 especies diferentes. Primero tenemos la curva de supervivencia A, en la cual se muestra lo que es esta es la curva de supervivencia del ser humano. En esta podemos notar que el ser humano, al momento de que se encuentra en la etapa de joven, no hay una depredación o algo que atente contra su vida mayoritariamente. Por lo tanto, en este tipo de curva de supervivencia, la mayoría de decesos se suelen dar por la edad, es decir, en las personas mayores o viejas. En este tipo de personas es que se da la mayor cantidad de decesos. En la curva de supervivencia B, en este tipo de curva de supervivencia, lo que es, se mantiene estable. Esto quiere decir
de que el número de decesos o el número de fallecimientos y el número de, de individuos que logran crecer se va a mantener de una manera prácticamente equilibrada durante todo el tiempo de la misma. Por ejemplo, en este caso de curvas podemos tomar en cuenta ciertas bacterias. Y en cambio, en lo que es la curva de supervivencia C, este tipo de curva de supervivencia más se da en ciertos animales invertebrados, los cuales tienden a dejar a dar una gran cantidad de descendencia, las cuales no todas sobreviven. Y su mayoría de descendencia dejada fallece en cierta etapa de la vida. Por lo general suele ser en el momento de que están desarrollándose y muy pocas de ellas sobreviven. Este fallecimiento se da debido a cierta depredación, a que no pueden alcanzar la alimentación necesaria para sobrevivir, etc. ¿Verdad? En una curva, ¿verdad? En unos datos que tienen que ver con los grupos etarios de aquí de Ecuador, ¿no? Se visualizaba, ¿no? Que a medida que va pasando el año, pues lógicamente va aumentando la edad de adultos mayores, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan el gráfico de las 4 o 6 personas que yo les pasé, entonces una decía que los adultos mayores están viviendo mucho y que si viven mucho, pues lógicamente pues también se le debe a la ciencia, porque la ciencia, ¿verdad?, ha encontrado, si es bien cierto, no erradicar una enfermedad, pero por lo menos que uno tenga una calidad de vida. Por decir, la diabetes no tiene cura, pero sin embargo la droga, el plan de alimentación, todo esto, ¿verdad?, se le puede alargar su esperanza de vida, ya que nosotros los ecuatorianos, ¿verdad?, 65 a 70 años, pues se supone que ya no deberíamos de existir, pero nosotros podríamos tener en nuestra población, ¿verdad?, personas que viven 90 hasta 100 años, pero es por todo, por el avance también de la ciencia, ¿sí? Entonces, por esto que se preocupa mucha gente, entonces dice que uno quiere hacer un virus para exterminar la población y tantos criterios que se puedan escuchar de esa manera. Digamos, Néstor. Eso no es mi tema de exposición, disculpe, doctora. Creo que ¿Perdón? ese no es mi tema de exposición. Bueno, o sea, no está dentro de nuestro grupo. ¿Ya? Creo que eso ya es parte del otro grupo. ¿Del otro grupo? Sí. ¿Y esta? Sí, eso no está dentro de nuestro grupo, doctora. ¿Y esta de aquí? Tampoco. ¿Y esta de la triada? Eso sí. Eso sí, ese es un mapa conceptual en el cual se da la triada ecológica, que es el ambiente, huésped y parásito, en el cual el ambiente también está dado lo que es la población, tanto su evolución, la adaptación que tienen los individuos de la población, el crecimiento que puede ser, como lo nombramos anteriormente, exponencial, sigmodio en J, y también se toma en cuenta en lo que es la población la resistencia ambiental, es decir, la resistencia del medio ambiente en el cual se encuentran. ¿Ya? ¿Verdad? Y lo que nosotros siempre debemos recordar, que para que exista una enfermedad, pues debe de actuar la triada ecológica, que en este caso es el agente, es el huésped y es el medio. Claro. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Néstor, que me elabore la triada ecológica del coronavirus, ¿qué me diría? Yo la usted me dice y yo escribo y la vamos viendo, ¿sí? ¿Dónde está? Ya. Para mi parecer, el huésped vendría a ser el ser humano. El agente causante vendría a ser el SARS-CoV-19 y el medio vendría a ser tanto de humano a humano o también podría ser indirectamente. No sé si estoy equivocado. El ambiente.
¿Cómo se transmite? Se transmite de humano a humano, o en ciertos casos también indirectamente. Claro, ¿verdad? Tendría una transmisión en vía directa, que es lo que usted dice, ¿no? Pero sin embargo, aparentemente esa transmisión vía directa pues se ve también un poco condicionada con lo que nosotros podríamos al toser, ¿verdad? Al estornudar, esas gotillas llegarían en nosotros, ¿no? Y bueno, y lo otro sería que tal vez si utilizamos un hisopo que hicimos a una persona ya el examen y dio positivo y venimos y le hacemos esto a otra persona, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Sí, también se podría dar de manera indirecta. Exacto. Sí. Héctor. Gracias, Héctor. Héctor. Déjenme verificar. El día lunes hay exposición, evaluación hasta el grupo número 5 y simplemente exposición del grupo 5 y 6. Sí, exacto. No el 7, ¿verdad? Ok, No, porque yo soy el número 7, no. entonces quería verificar eso. No, tranquila, ya. Doctora, una pregunta. ¿Dónde estoy? Me perdí. Hola. ¿Aló? Hola. Sí, doctora. Es que no sé, se me escondió la lámina y quiero... Acá está. Ya. ¿Qué me decía? Chicos. Mire, un poco yo había agregado estas láminas, ¿no? Aquí nosotros hablamos de la tolerancia ambiental y punto óptimo que una de sus compañeras, ¿verdad? Ya lo respondió en el diagnóstico, ¿verdad? Y estuvo muy claro. Entonces nosotros como seres humanos o los seres abióticos, ¿verdad? Tienen que, como dice, sobrevivir en este caso a los factores abióticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que los osos en cierta época del año, pues ellos invernan, que trabajan 6 meses, comen, se alimentan para después invernar de acuerdo al clima, ¿no? Y lógicamente que nosotros como seres humanos también vamos a desarrollar esas defensas, ¿verdad? Esas defensas para nosotros soportar cualquier variación que haya en el clima. Si por lo menos aquí en nuestro medio, en Ecuador, no se ve un clima como lo hay en otros países, ¿no? Que dice que cuando hace mucho frío, por ola de frío que hay, se pueden morir, y también cuando hace mucho calor, también por el exceso de calor, también puede haber muerte, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos, bueno, los ejemplos, ¿verdad? De que algunos organismos pueden responder a las variaciones y nosotros, por ser un organismo biótico, no estamos a expensa, no estamos alejados a eso, porque nosotros también podríamos sobrevivir, ¿verdad? A las condiciones, a las variaciones ambientales, ¿verdad? A la catástrofe. Ustedes saben que nosotros vivimos ahora un terremoto, ¿verdad? En el 2016. Pero se pudo sobrevivir la gente, ¿no? Entonces, porque se adaptó a ese medio. O sea, yo siempre sé decir, si no tenemos una casa y nos dan una carpa, hasta que podamos construir nuestra casita, ¿verdad? Que sería nuestro hábitat, nuestro nicho, ¿verdad? Nosotros tenemos que adaptarnos para no estar lamentando, ay, que yo tenía una casa, que yo tenía una casa, que yo tenía una casa. Lo importante es vivir y agradecer que estamos vivos, ¿ya? Luego nosotros teníamos aquí, ¿verdad? Sobre los límites de tolerancia, que es cuando nosotros presentamos dificultades, y que eso también va a depender de la etapa de ciertas especies, ¿no? Allí también tenemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, algunos huevos o larvas determinadas, insectos o capaces de tolerar temperaturas bajas que en esa fase adulta no podrían soportar. En nosotros los humanos, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros nacemos, bueno, todos los seres vivos nacen, crecen, reproducen y morimos, ¿verdad? Entonces, que cada etapa tiene sus riesgos, cada etapa, y yo siempre sé decir, los riesgos de los niños pequeños es menor, y cuando ya los niños están grandes, un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando a medida que vamos creciendo nos presentamos a esta parte abiótica, ¿no? Sobre todo los adolescentes de ahora que no quieren permanecer en casa, que quieren hacer su vida,
no de libertad, sino de libertinaje. Entonces, ese libertinaje que tienen, ¿verdad? Con el alcohol y las drogas, etcétera, etcétera, pues vendrían a ser un factor abiótico. En casos extremos, el insecto solo llega a la siguiente etapa del ciclo, ¿no? Y cabe señalar que a pesar de que somos humanos, a pesar de que tenemos cuidado, pues cuánta gente ha perdido sus años de vida, ¿no? Que cuando yo digo así, años que ha perdido de vida, porque sabemos que nuestra esperanza de vida es de 65 hasta 70 años, si morimos antes en un accidente o en lo que sea, por decir ahora en el COVID, cuánta gente ha muerto, ¿verdad? Ha perdido sus años de vida, porque no todos hemos tenido COVID o no todos se nos presentó el COVID de esa manera que a otros se les presenta. A pesar de estar con la medicina, unos sobresalen y a pesar de estar con la medicina, unos mueren, ¿no? Entonces, todo eso implica en lo que es la ecología humana. Ya, ahora sí, alguien, no sé, alguien me estaba llamando. Ya, sí, doctora. Ya, en todo caso, el grupo 5 y 6 ya tuvo tutoría con ustedes sobre la exposición, pero en el grupo 7 y 8, que ya no expondría la siguiente semana como estaba planificada, eso no tendría tutorías, ¿verdad? ¿No? Porque no tendría por qué adelantar. Sí tienen que ser tutorías, no importa que sean adelantadas, ¿sí? No importa que sean las... ¿Cómo? O sea... Igual el grupo número... O sea, los otros grupos sí pueden hacer tutoría, porque ustedes no preparan material. Si mañana les toca exponer, no lo van a preparar hoy día. Las tutorías las pueden ir teniendo paulatinamente. ¿Sí? Ya, pero no necesariamente esta semana la podemos hacer. Claro, sí. Sí, tranquila, ¿sí? Y cabe señalar que el aporte va a ser de los contenidos que ustedes han entregado, ¿sí? Y el aporte va a ser escrito, o sea, no escrito, pero por medio de preguntas o orales o... No. Por medio de un cuestionario. Exacto, sí. Listo. El aporte, ¿sí? Y va a ser fácil, y lógicamente, si les hago 10 preguntas, van a tener 20 minutos, ¿verdad? 2 minutos por preguntas. Y hacemos el aporte primero y de ahí ya nos vamos a clase. Y, o sea, ahí mismo, en el mismo link se les toma el aporte, ya pasando los 20 minutos se cierra automáticamente la prueba y de ahí comenzamos con la clase, ¿sí? Me ha dado náusea. Bueno, entonces, por favor, chicos, trabajen en el proyecto, ¿sí? Vayan trabajando, que yo tengo que revisar el proyecto, ya tienen las fechas, entonces supuestamente en esas 2 semanas que van a haber vacaciones, yo me voy a dedicar a revisar los proyectos, pero ustedes ya tienen fecha para subir el proyecto. Por favor, trabajen. También si necesitan tutoría para los proyectos, también la pueden hacer, ¿sí? Ya, y mil disculpas. Ya listo, doctora.